Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Torno del 1,12. El papel fundamental de la mañana es el libro beige de la Fed. Miren este documento que nos ha marcado desde ayer un movimiento de recuperación. Piensen que el S&P 500 ayer, justo antes de salir, vamos a ver el primer gráfico, justo antes de salir ese dato del libro beige de la Fed, estaba en un movimiento bajista superior al 2%. En cuanto se conoció este documento, el mercado redujo hasta el 0,6. ¿Por qué? Porque la Fed ve que empieza a haber distritos, es decir, estados de Estados Unidos, zonas donde ya hay recesión. Y porque además dijo muy concretamente que el proceso de subida de tipos de interés se va a tener que modular hasta el punto de que se va a tener que ir frenando. Tenemos el IPP también, que están viendo aquí abajo, mensual en Alemania, 2,3, se esperaba 1,5, el anterior era 7,9. Hay reducción, pero como ven en esos precios de producción industrial, lo que se sigue viendo en Alemania es el calentamiento de una economía que la inflación lo va destrozando todo. Pero era la última hora sobre cómo se ve el dato de IPP en Alemania, peor de lo que esperaba el mercado, mejor que el trimestre, que el dato anterior. Libro beige, que estábamos por ahí mientras nos salía en la última hora, ve sobre todo que ya hay zonas en recesión. Luego tuvo que salir, estuvo Cascari, estuvo Evans, han tenido que salir varios miembros de la Fed, Bullard, para decir que aunque hay varios estados en recesión, el primer semestre del año fue muy plano, es decir, descartaron en la Fed que hubiese cualquier tipo de planteamiento que pudiera hacernos pensar que ahí había una situación de recesión, ni técnica ni no técnica, y que el tercer trimestre va a haber crecimiento, destacando lo que está diciendo el GDP Now de la Fed Atlanta. Pero esta nota decía lo contrario. Este libro beige decía que, por lo que se veía en las encuestas que se han realizado, ya saben que el libro beige es como un pinchazo en los diferentes estados donde hay un banco central, ¿no?, que luego reporta a la Fed como organismo superior, y en esa encuesta lo que se veía es que había zonas donde la inflación, la cadena de suministros, etcétera, etcétera, toda la ensalada de factores que provocan ahora mismo la recesión o que ha provocado en el primer semestre esa recesión técnica en Estados Unidos, estaba apuntando hacia ya una recesión incluso vista por parte de la Fed. De tal manera que, fíjense, porque en el mercado laboral ya empezaba a dar algún síntoma de que algunas condiciones del mercado laboral empezaban a reducirse, unas condiciones de crecimiento. Sí que llamaban la atención que en las industrias más competitivas había que subir sueldos sí o sí para poder atraer talento. Lo dice en esta parte, y no lo ven, pero se lo cuento yo. Dice, es las industrias donde la competencia es mayor, hay que ofrecer salarios más altos. Y el movimiento de subida de salarios permanece elevado, pero contenido en muchos de los distritos de la Fed. Dice que el empleo continúa creciendo, pero de modesto o moderado en la mayoría, en muchos de los distritos, pero que algunos de ellos incluso empezaban a reflejar un enfriamiento, una congelación tampoco, un enfriamiento de la demanda laboral. Y sobre la actividad económica general, decía el reporte que se estaba expandiendo modestamente y que las condiciones, a pesar de que en industrias y en distritos empezaba a ver un poco flat ya la actividad y con una demanda un poco más debilitada, sin embargo se seguía viendo crecimiento. ¿Por qué? Pues sobre todo por el capítulo de turismo, por el sector turístico, que había empujado muy fuertemente, sobre todo en los últimos meses, camino de ese verano que ha llevado a aquella más salida de enero de la demanda interna. Dice también en el capítulo de los precios, que era uno de los puntos clave, que permanece el crecimiento de los precios elevado. No dice que ya haya una contención fuerte, pero dice que algunos distritos sí reflejan una moderación, impulsado sobre todo por el sector inmobiliario. Que el sector inmobiliario, por el aumento de los precios de la vivienda, había conseguido rebajar por un lado, pero ampliar por otro. ¿Por dónde? Por el alquiler, donde había zonas donde se veía una subida superior al 15% y que veía la Fed una pequeña preocupación alrededor de ello. 5 claves del día después de ver el documento clave que ayer relajó al mercado, de caer un 2
a caer en el entorno del 0,6%, hoy sigue profundizando caídas, pero leves alrededor del movimiento muy fuerte que vimos antes de conocer el libro beige de la Fed. Precios con ritmos elevados, varias regiones de Estados Unidos ya en recesión. El otro punto clave está en el entorno de lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Ayer le contábamos